Bueno, señores, bienvenidos a una nueva edición del Fashionómetro, donde hoy analizaremos los looks de la noche más elegante del cine, los premios Oscars. Hoy me acompaña Claudia Zuleta, estilista de las estrellas, Oralia Villarreal, influencer de moda y estilo, y Harry Levy, hermano de William Levy, periodista de espectáculos. Y vamos a comenzar. Mentira, no es hermano de William Levy, nada. Quisiera. Ya, ¿tú quisieras ser hermano de William Levy? Primo lejano, aunque sea. ¿De verdad? Sí. Ah, mira. Bienvenidos. Mexicana, venezolana, colombiana, y estamos aquí. Y yo solamente quería decir una cosa. Ayer yo vi los Oscars y eso parecía la alfombra, un comercial de Ozempic. Demi Moore lucía más flaca que nunca. Algunas le lucían la cara desproporcionada con el cuello. Esto era una locura. Fíjate tú que si, por ejemplo, Demi Moore hubiera estado un poquito más anchita, bueno, con las plumas se hubiera visto demasiado voluminosa. Nicole Kidman toda la vida ha sido flaca. Es verdad. Sí. Pero si Nicole Kidman ha sido flaca, ¿por qué necesita ser más flaca todavía? Parecía un perchero el cuello de ella. Pero yo creo que ella sí se ha mantenido. Yo creo que sí, ella no debe tomar nada porque ella de por sí siempre es muy delgada. Yo pero creo que ella también las mujeres cuando empezamos a llegar a una edad... Todas esas mujeres yo creo que estaban haciendo Ozempic, que estaban haciendo Monjaro. Y otra cosa, tú hablas del cuello. Bueno, el cuello ya es un tema de gravedad. Ya no hay gordos en Hollywood. Del Toro es el único que es gordo. Bueno, yo creo que Zoe Saldaña fue una de las... Creo que... No me atrevería a decir favorita, sin embargo, sí es una de las celebridades que más vemos en repetidas ocasiones su estilo resaltar, o sea, sin tener que estar cambiando. Una de las tendencias más fuertes que traía es la lencería, que ya la vemos viendo por años, la verdad. No es nada nuevo, no es algo diferente, pero es algo muy soft. Me encanta este vestido que tiene puesto. Pero este fue el del after Ese party. fue el del after bello, party. sí, bello. Pero el del red Pero ese carpet, fue para como la dices fiesta. tú, es Sí, una... ese fue para la fiesta. Ella usa mucho Saint Laurent. Como sabemos, es embajadora de la casa. Ese vestido está espectacular y ella luce espectacular. Bueno, es que todas estas mujeres tienen un cuerpo que todas están flacas, todas lucen bellas, pero ¿esta fue en la fiesta de Vanity Fair? En la fiesta de Vanity Sí, Fair. el del red carpet fue un vestido columna, ceñido al cuerpo, pero también como con telas muy ligeras, así que hacía ese movimiento. Y aparte de eso, pues tiene el encaje que es el romanticismo, que para mí se ve elegante y clásica. Yo difiero un poco, creo que lo mejor del look de la alfombra era el collar, el resto del vestido, como generalmente sabemos que los Oscars son un poco aburridos, ella fue lista para dormir por si acaso le daba sueño, eso es una ropa de vestir, ¿cómo se llama eso? Una dormilona, una ropa de noche cualquiera. En tendencia, Harry, Niña, por favor. pero Mira las tendencia toda últimas la vida. Vimos novelas a de París. Valentina también en nuestros premios, así que bueno, no es la primera ni la última será, estoy segura. Vamos a hablar ahora de Demi Moore. De la que yo estaba diciendo que está en Ozempic 100%. Mire lo flaca que está. Luce bien, pero está demasiado flaca. Bueno, gordo, o luce bien o está demasiado flaca. Miren esta mujer. O sea, no. Bueno, yo hubiera vestido me preferido... encantó. Ese es el look de la fiesta El de del Vanity after- Fair. Yo hubiera preferido el del after party, lo hubiera preferido para el red Para la carpet, para que alfombra. fuera algo más, fuera un poco más diferente y marcara tendencias con una diferencia a Lady Gaga, que usó este tipo de plumas, o sea, usó este corset, entonces era muy parecido. Cuando haces eso, tienden a que todo el mundo diga, ay, se puso el vestido igual a... Sí, hay En un cambio, el poquito del de after party comparación. siempre es espectacular. Bueno, esto parece un pavo real. A mí sí me Parece un gustó pavo mucho. real. El verde parece un pavo real. A mí sí Tú me sabes que gustó yo mucho, la cerca de mi verdad. casa, perdona que te interrumpa, pero yo cuando salgo de mi casa a veces estoy conduciendo y los pavos reales se te meten en el medio en muchos lugares y tú casi arrollas a uno. Y esto es exacto a los pavos reales que yo veo. El otro estaba muy bonito. Mira, yo estoy de acuerdo, creo que en ambos looks hizo una aproximación a lo que ella sería como Maléfica, porque los dos eran como muy dramáticos, con mucha pluma, con mucho negro, muy oscuro, pero yo creo que esto es lo que esperamos en el Oscar, no una dormilona para dormir, sino que haya pluma, Más que haya teatral. Este diseño, negro me encanta. que haya teatralidad, También. exacto, que haya mucho elemento, guante, collares, de todo. Kate Ahora vamos con la Hudson. próxima. Kate Hudson venía creo que de Giorgio Armani. Armani Privé, correcto. De Armani Privé. Mira, aquí estamos viendo un corset estructurado con el peplum, que creo que fue una de las tendencias de la noche. El mismo corset te hace la forma del peplum, que es esa formita así que ven aquí de la cintura hacia abajo, hacia la cadera. Espectacular. Después en el after party usó uno ya con un toque más sexy, enseñando el cuerpo tan espectacular que tiene. Y por supuesto el negro, como siempre, quedamos bien.
Claro. ¿Y qué tú piensas? La verdad es que me gusta mucho. ¿Sabes qué me recordó como un old Hollywood? Tanto sus joyas, su cabello, su maquillaje, creo que fue un buen complemento. Y sí, justo como tú dices, el peplum fue una de las tendencias más fuertes de la noche. El color del vestido también me gustó, sobre todo porque predominó mucho los colores claros. El look de After Party, excelente, es un look de After Party, enseñando un poquito más con esta silueta, resaltando sus abs, pero de ahí en fuera también siguiendo esta línea de clásico y de esa elegancia que la caracteriza. Harry, habla. A mí me gustó más el verde, El verde. que este otro. Este no me gusta mucho. Como Pero se me es hace after más party. cómodo, se me hace más cómodo para el After Party. No sé. ¿Qué tú piensas, Harry? Eso lo ves en Miami Beach, No, en pero- cualquier playa, ese vestido del after party. Ahora, el otro De sí. Kylie Jenner, vamos, vamos a pasar ya para el otro. Exacto, menos mal, porque de verdad es que este no me Otra gusta mucho. que se mete Ozempic como si Es no hubiera del- mañana. La del vestido rojo, ¿no? Dicen que ya esto lo había repetido. Aquí está. Kylie Jenner. Aquí la vemos a ella. Una cosa que me gusta del traje, no de el traje, sino que se ve a leguas, que es de Schiaparelli, porque tiene como esta cerradura, ¿no? Que se ve a leguas. Pero la verdad es que me parece que no es lo que hemos visto en la pasarela del diseñador. Es algo hecho para ella, donde le gusta mostrar lo que a ella le gusta mostrar y ya. Sí, ella Claudia. sabe lo que le queda y lo repite. Y ese vestido ya lo había utilizado justo en una de las semanas de la moda de París para el show de Schiaparelli. El mismo vestido en otro color. Es que a veces Yo uno creo que así lo las lindo, mujeres. sí, yo creo que lo lindo de esto es el trabajo que lleva y es un bordado, o sea, todo eso está tejido, esa pedrería Sí. hechas a mano que dicen más o menos que son como no sé cuántas, 600 horas la gente bordando este lindo vestido, porque realmente pues la figura ya la hemos visto, pero también es el trabajo que está detrás del vestido. Ok, ahora vamos a hablar de uno de los hombres más famosos de Hollywood. Leonardo DiCaprio con su bigote, me parece que lucía impecable. Lucía impecable, no solamente con el bigote, sino con el cabello como más oscuro. Estamos acostumbrados a verlo como un poco más Rubiecito. rubio, ¿no? Exacto, como más rubio. Creo que este look de James Bond, ¿sabes? Del smoking perfecto, con la camisa blanca, todo bien planchado, todo bien entallado, no falla. Una tendencia muy repetida que lo hemos visto a lo largo de toda la temporada de premios son los broches, ¿no? Sobre la Eso iba a solapa. decir, sí. La verdad es que el de él es bastante discreto, una abejita. Como una abejita, sí. Exacto, pero bueno, ahí tiene también su accesorio, creo que lucía impecable. Y qué lindo que ahora los hombres tienen una identidad propia de agarrar y decir, bueno, uso un traje clásico, pero colocarle un prendedor. ¿No te gustan, gordo? Los Sí, yo prendedores. tenía un prendedor ¿Sí? ahora para los últimos premios, para premio lo nuestro. Bueno, claro, eso me puse está uno mucha sí. que me regaló mi esposa y tengo varios. Divino, me tengo encanta. varios. Es muy bello. Vamos a hablar, déjame preguntarte a ti, Yayis, ahora de Pedro Pascal. A mí me encantó. La verdad, te voy a decir lo que me gustó. Está usando una pieza o lo está vistiendo Chanel, que es de las primeras veces que vemos que la firma viste a un hombre, porque por lo regular está enfocado mucho en las mujeres. ¿Qué me gustó? Lo fresco, lo diferente. Siento que obviamente como a comparación de Leonardo DiCaprio, siempre vemos el full tux, el full, que es súper elegante, ¿A ti te obviamente, gusta la y lo floreta para un amerita. hombre? Sí, porque eso está dando referencia a la camelia. La camelia es la flor de la casa representativa de Chanel, pero la nueva versión del nuevo director creativo Matthew Blassie. Entonces creo que es una manera diferente de seguir con esta, pues esta etiqueta de elegancia, pero dándole un toque mucho más fresco y juvenil al mismo ¿Tú qué tiempo. dices? A mí sí me hizo falta el saco. A mí Yo ahí no veo una sí, camelia, yo ahí sí. veo como una anémona. Y te voy a decir algo, el bigote que le sobraba a DiCaprio le faltaba a Pedro Pascal. Ay, a mí sí me gustó Mira, sí es, mucho. yo creo que es como una, si tú lo ves, es bien lo que dice Yayi, porque dice es fresco, pero tal vez para otro tipo de evento. A mí no me parece mal, pero sí me parece que le falta el jaque. ¿Por qué? Porque es como un protocolo de siempre los hombres verlos en traje completo y parece de verdad que Sí, pero si se le pone el jaque no se le ve la flor esa que tiene. No, mi amor, se la pone arriba de Ah, que se la pone arriba, ya, encima del del jaque. tuxedo. Claro, arriba del Esa jaque. flor blanca encima de un toxi. ¿De qué Bueno, tamaño? o No quieres sé, lucir no sé. o quieres lucir elegante Ahora y vamos clásico, con o te quieres Benicio del mantener. Toro, uno de mis favoritos. A ver, no A mí. como iba vestido, pero de los actores. Pero Este vestido es está un muy look bien. mafioso. El look mafioso ese de negro. Sí, pero funciona porque es negro sobre negro, diferentes tromba. texturas. Exacto, dando el ejemplo, Bueno, Harry, tengo que por defender favor. el look, tú sabes que yo me puse hoy. Donde la solapa va de otra tonalidad, que es Claro. un poco más de brillo, eso le da elegancia y el negro siempre estás bien. O sea, con el traje negro te da ese toque de elegancia que ya no importa lo que cargues. Yo no creo, yo no estoy de acuerdo de que el toxido, a mí no me gusta el toxido con camisa negra y con corbata negra. A mí tampoco. Me Lo que gusta pasa es que el es toxido moderno. con camisa blanca o, mira, una de las cosas que más me gustó a mí de todo lo que vi anoche,
que creo que le voy a copiar el look si puedo, fue lo que tenía el presentador de cuando se puso el pantalón azul con la chaqueta blanca y el lazo. El lazo negro. Azul. Azul oscuro negro. Azul oscuro. Bueno, fíjate que esto es una opción Conan O'Brien. para ver, claro, esto es una opción para verse delgado sin el Ozempic. Esto me Todo parece de el hombre negro. que me maneja el limusín. No, de verdad, los de limusín a veces vienen todos vestidos de negro. Ahora, vamos a decir una cosa. Muchos de estos artistas, él sí, pero, por ejemplo, no fueron invitados a los Oscars, pero fueron a las fiestas después, como la fiesta de Vanity Fair y las otras fiestas que hay. Karol G estaba en una de las fiestas, pero no estuvo en los Oscars. Me fascinó. ¿Qué les parece esto? A mí me fascinó. Increíble. Bueno, a mí me pareció increíble porque parece como una pieza escultural puesta en ella. O sea, de por sí los materiales que usaron, mira que parece como en forma de cascadas, estos drapeados que deberían de caer muy suaves por dependiendo de la tela, pero esto es estructurado. Parece una escultura, el vestido dentro de ella. Parece que quién es estuviera esto? nadando. O sea, Es de Ashley de Ashley Studio. Studio. Y No, la a ella verdad le que queda bien. me gustó, te copió el corte de cabello. Sí. La verdad me gustó mucho porque siento que al final da un muy buen balance al look, porque si no, ya es mucha información, ya es mucho protagonismo. El color obviamente es un color que no pasa desapercibido. Entonces, si se hubiera puesto lo que estamos acostumbradas a verla con extensiones y con el pelazo y todo, siento que no hubiera habido el mismo balance como el que logró en este momento. Harry, Yo creo que ahí algo falló y yo le hubiera puesto un zapato mejor. No, es perfecto. Había que poner un zapato joya, porque fíjate, No. ella no lleva ningún accesorio, no lleva Ok. absolutamente nada, se ve demasiado el pie, evidentemente quiso dar esa sensación como de pierna más larga, pero yo creo que ese look era perfecto para un zapato más importante. Yo creo que ahí lo que querían era enseñar solamente como el vestido dentro de este cuerpo finito, o sea, espectacular. Y lo que tú dices del zapato, sí, puedes tener razón, porque a veces los zapatos es la joya que acompaña Gané el vestido. una con Claudia. Pero las mujeres preferimos que nuestra pierna se vea larga, mi amor, antes de una joya, al menos que sean brillantes. Vamos Amén. a ver, mira, una Amén. mexicana que a mí me encanta, que está en Hollywood, me encanta siempre, no por otra razón, ni la conozco casi, la conozco acá cuando hablábamos de ella todo el tiempo en el programa, después se fue para Hollywood, le ha ido de maravilla, Eiza González de la marca Miu Miu. Sé la marca porque la usa mi esposa. No, yo pensaría que era una marca que se estaban refiriendo a un perro. Entonces no importa. Mira, aquí, por ejemplo, aquí yo destaco... Me de parece bello esto. Sí, no, yo Sí, destaco es del muy vestido que me encantan las flores cuando se ven 3D. O sea, que se ven, o sea, que parece que estuvieran saliendo del vestido. Creo que es una de las partes más hermosas porque ya lo otro es un vestido tipo columna, pero estructurado. Adentro traen corset y por eso es que tú le ves esa forma que tienen, porque adentro viene un corset. A mí me parece que Eiza González nunca se viste mal. No, Te nunca. viste muy bien. Se Es un viste ícono de siempre moda. espectacular en Hollywood. Yo creo que va segura, esto es una silueta que hemos visto, pero a ella le favorece muy bien y lo que tú dices, es un vestido interesante, tiene como ese trabajo, un bordado muy rico, muy tridimensional, que tiene información y aparte es un color no fácil de usar, Sí, señor. no es el típico blanco, no es el típico negro, sino como un grisecito perla ahí que sí, que no, que tú, que yo, Líquido. pero que para ella le Líquido. funciona, como un color luna. Ahora la favorita de nuestra productora Mariela Cardona, Sofía Vergara. Mira, a mí me gustó mucho Sofía, creo que es de Suhair Murad de Suhair el Murad, traje. Y la verdad es que creo que Sofía tiene como un star power, que donde ella se pare, siento que ella sabe moverse, sabe llevar el vestido. A veces muestra un poquito más aquí, a veces muestra un poquito más allá. Ahorita le provocó mostrar pues un poquito el abdomen. La verdad es que Sofía me parece que luce bien. Te digo algo, honestamente Sofía me gustó mucho esta nueva propuesta porque estamos acostumbradas a verla con cierto estilo de vestido en diferentes Todas, colores, en todas, literalmente. Ella sabe lo que le queda excelente y le funciona y lo repiten mismos en diferentes colores y sabores. Entonces me gustó que en esta ocasión por fin la vemos con un vestido muy diferente y con este juego de gasa, pero también de información, diferentes, el cutout en la parte de enfrente. Yo creo que se ve divina. Claudia, Honestamente, yo me quiero encantó. ver a mí me gusta el blanco. No veo a Sofía vestida de blanco muchas veces. Sí, es verdad. La he visto vestida siempre de rojo, de colores más llamativos, pero esto me parece que le queda muy bien Muy lindo. y luce extremadamente joven. ¿Qué ¿Sabes tú qué piensas, Claudia? ¿Sabes qué me gusta? Que dejó el straple atrás. El estilo corazón, donde se veía resaltar más los senos. Aquí lo que hace es una estructura donde visualmente se ve súper larga porque empieza desde el halter arriba y empieza entonces a
corrido el vestido, entonces cuando tú la ves visualmente dices, se ve súper alta, se ve larga, se ve bellísima. Yo la noté un poquito insegura cuando estaba posando, porque como no, yo creo que no se sentía como cómoda si se le bajaba y hacía algunos movimientos, pero toda la simetría del vestido, increíble, y los toques de piedras y cristales, bueno. ¿Cuánto puede valer este vestido? Como unos 20. 20, 25 mil. 25 mil. Pero se los prestan, Raúl. No, se los prestan, yo pero sé, se los prestan. Todos esos vestidos se los prestan y muy poca gente compra los vestidos. Jessica Alba. Jessica Alba fue normal, la verdad. No me sorprendió. Es normal, yo mañana me quiero ponerse normal. No está feo, pero Claudia, pero ¿cuántas veces hemos visto una columna negra con plumitas abajo? 150 veces. Que le queda muy bien, le queda perfecto. Pero le queda hermoso. Que la lentejuela es lo suficientemente chiquita como para que pareciera una tela que está mojada, también. Se ve Claudia. Me encantó. O sea, a mí me fascina solamente de ver visualmente esas plumas que parece que estuvieran saliendo así del vestido o volando. I don't know, yo creo que es como una fantasía y me encanta. Parece que son abejas que van alrededor de ella o algo así, pero no luce feo. Y el escote, mira yo no qué lo había lindo. visto así antes, una cosa así. Está muy sexy, aparte es un sexy bien cuidado porque ella tiene un busto bien pequeño, entonces el escote no te parece ya allí. Sí, claro, y aparte, a ver, el corte, ¿cómo le queda pintado, parece literalmente un guante, cómo le quedó ese vestido, y las plumas predominaron, pero fue una manera diferente de llevar las plumas, entonces hay que darle crédito por Todas eso. estas mujeres, todo le queda bien porque todas son flacas, perfectas para ese modelo, entonces todo le va a quedar bien porque no ponemos una aquí que pese 300 libras. No discriminen. Bueno, señores, vamos a Kim Kardashian, que venía de Gucci. Bueno, este traje acaba de salir hace poco, lo usó una mujer que creo que sí estaba en Ozempic en la pasarela, no sé si lo habrán tenido que estirar un poquito. Lo que no me gustó de Kim Kardashian es que tenía, no eran plataformas, eran unos edificios. Es Kendall. Perdón, Harry, no, están poniendo el video de todas las Kardashian. Ya, no. De Kendall, de Kris, venía de Valentino, de todas ellas juntas. Vamos a ver. Creo que Bueno, la en primera realidad la vez que crítica de todas es la es para todas la crítica. Pero Kim, mira, Kim a mí me parece que se le ve muy lindo ese color. O sea, me encanta primero porque ella tiene el cabello negro, o sea, la tonalidad. Ella es la que más me gusta a mí de las A mí tres. me encanta. Y aparte de eso, ¿sabes qué le hace balance? Porque no se vea tanto reloj de arena, porque tiene unas sombreras que sobresalen. Cuando sobresalen las sombreras y dan casi al mismo medida de la cadera, pues entonces le hace la cintura más pequeña, pero no exagerada, como cuando ella está apretada arriba y abajo. Así que la proporción del vestido me fascinó. Después vimos a Kendall. Kendall, a mí ese color no me gusta, o sea, no es de mi agrado y me parece sí normal. Ahí no tengo mucho que opinar. Se me hace como un estilo más vintage lo que traía Kendall. O sea, está usando una pieza de Chanel, pero esta parte de pedrería y ese tipo de vestidos se me hace un poco más vintage, que es obviamente también una de las tendencias, pero sí, igual y le cambiaría también el color del vestido. Yo no sabía si era la madre de las Kardashian o era Lauren Sánchez que estaba en esa. Luciano, igual, las dos se han hecho tantas cirugías plásticas que parecen de plástico las dos. Yo no sé, los labios hechos aquí. A mí eso de ese vestido, de verdad, tipo princesa, yo o sea, no dejémoselo sabía, a la gente yo, joven. de verdad que cuando puse esto, Sí, la verdad es que no. Lauren Sánchez que está ahí sin Jeff Bezos, pero no. Que también estaban en esa fiesta. También Sí, estaba. yo sé, claro. Míralos ahí, o sea. Vamos a hablarle ahora de Jeff Bezos, que luce mucho mejor con la barba, el look que se cambió por completo. Este hombre que lucía como un nerd antes, ahora luce muy bien con la barba, con el look que tiene y todo esto. Y aparte ese es el smoking perfecto, clásico. Muy bien, luce espectacular. Muy bien entallado, muy bien todo. Y la verdad es que creo que Lauren se ve muy bien el vestido. Ella se ve bien, el vestido ese El se ve muy vestido bonito. le queda muy bonito. Claudia, ¿qué te parece a ti? O sea, el vestido es lindo, pero si tenemos una oportunidad de estar en un red carpet, yo creo que también es bueno que se estudie el estilo del cuerpo que tiene y la parte corta de la falda la hace ver la pierna mucho más corta. Entonces, que no enseñe busto me encantó este straple que está muy de moda, corseteado. Sí, está bien. Creo que se le ve muy bonita la figura y me gustó más el look, justo parece que se lo copiaron entre ella y Mama Jer y Kris Jenner. Bueno, pero parece que eso se de que no pusieron de acuerdo, enseña pero me busto es gustó como- con este look. Eso de no enseñar busto. Yo creo sí, que algo that's se true. ve. Ya. A mí me parecieron, aquí estamos hablando de la alfombra, vamos a hablar en el programa del Gordo y la Flaca del show. El show lo vi bien, lo vi un poquito aburrido, pero estuvo bien. Conan O'Brien estuvo muy bien de presentador, pero me pareció un poco aburrido el show, no como otros años, como cuando estaba Jimmy Kimmel, que se metía con todo el mundo. Pero vieron tan buenas películas que yo creo que ese era el centro de atracción. Sí, Yo creo que había es uno de los buenas años películas. donde Yo más quería que Fórmula películas 1 han habido ganara más porque era una de nominadas. mis favoritas, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Gracias por estar con nosotros, señores. Gracias a ustedes. Muchas gracias Gracias por acompañarnos. Nos vemos esta próxima edición de El Pachonómetro aquí
en el gordo y la flaca. Yay.